Pues ya lo tenemos. Se ha votado que no al famoso skinny repeal de la reforma sanitaria que tenían preparada los republicanos en el Senado. Sí, tengo muchas cosas que explicar, como por ejemplo qué es el skinny repeal, por qué se ha votado que no, pero voy a intentar resumirlo porque me parece que ya que ha fallado, ya que no ha salido adelante, tampoco hay que extenderse demasiado, ¿no? Pero lo importante aquí es confirmar que esto es una derrota bestial tanto para la presidencia de Donald Trump como para el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y al mismo tiempo es un desastre para todos aquellos republicanos que han votado a favor de este llamado skinny repeal. ¿Qué es el skinny repeal a grandes rasgos? Pues mira, los republicanos tenían una reforma sanitaria que querían sacar adelante, pero esa reforma sanitaria tenía muchos problemas, porque se quería cargar Obamacare, que como sabemos es la ley sanitaria que hay ahora mismo establecida en Estados Unidos y que ayuda a muchísimas personas pobres a que tengan acceso a seguros médicos, ¿no? Entonces esta reforma sanitaria de los republicanos se cargaba muchísimas de las provisiones que había en ese Obamacare y por tanto dejaba a muchísima gente sin seguros médicos. Entonces, como esa reforma sanitaria que quería cargarse Obamacare era muy perjudicial para algunos senadores republicanos, bueno, más en concreto para los estados que esos senadores republicanos representaban, pues no podían sacarla adelante, porque había senadores, tal y como expliqué el otro día, como Murkowski, como Collins, como Capito, que representan a estados rurales en los cuales había muchas personas que se verían gravemente perjudicadas por esta reforma sanitaria. Entonces el skinny repeal es una especie de opción última a la que han recurrido los senadores republicanos y sobre todo el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, para conseguir que esos senadores republicanos moderados voten que sí. Un momento. Un momento. The ayes are 49, the nays are 51. The motion is not agreed to. The amendment is not agreed to. The amendment is not agreed to. Ahora acabamos de ver en directo cómo se ha hecho oficial que finalmente se vota que no. Un momento decepcionante, dice Mitch McConnell. Bueno, después de haber escuchado a Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, que me parece uno de los políticos más despreciables que he visto en mi vida, estaba hablando de la sanidad europea como si fuéramos comunistas, que estamos locos. Pero bien, en fin, voy a dejar eso a un lado y a explicaros qué era el skinny repeal y por qué es importante que haya fracasado. Lo que intentaban hacer, ya que no podían cargarse todo Obamacare, porque ello supondría que muchísima gente de esos estados rurales que os comentaba se quedara sin acceso a la sanidad a través del programa de Medicaid, la que se conoce como Medicaid Expansion, y que era una expansión del programa Medicaid que tuvo lugar en muchos estados, no en todos los estados del país, pero sí en una gran mayoría. Entonces lo que ha hecho este skinny repeal es pasar total de esa parte de Obamacare, que era la Medicaid Expansion, y centrarse en algunos de los pilares que para los republicanos eran más obscenos en cuanto a Obamacare, sobre todo el individual mandate, que lo que hacía era obligar a que todo el mundo tuviera seguro médico y también obligar a que las empresas pagaran por los seguros médicos de sus empleados, de las empresas grandes. Otra de las cosas que hacía era quitarle la financiación a Planned Parenthood, que es una serie de clínicas a lo largo de todo el país que se encargan pues de abortos o de dar métodos anticonceptivos a mujeres, que evidentemente a los conservadores les toca mucho los cojones. Así que este skinny repeal, como digo, era una forma de conciliar a todas las partes, a todos los espectros del Partido Republicano, tanto los muy conservadores como los moderados, que en ese caso eran los que os decía yo, ¿no? Collins, Murkowski y Capito. Capito se ve que al final sí que ha querido votar junto a sus compañeros republicanos, pero ha salido una voz a última hora que se ha opuesto a este skinny repeal. John McCain. John McCain es el hombre al que os refería el otro día, senador por Arizona, que se tuvo que ir a casa a someterse a una operación quirúrgica y que le han diagnosticado un cáncer cerebral muy agresivo. John McCain fue recibido como un héroe el otro día en el Senado porque, bueno, venía de haberse sometido a una operación, pero aparte también porque votó a favor de que se debatiera esta reforma sanitaria. El skinny repeal era solo una de las opciones que se iban a debatir. Lo que ha pasado en la jornada del jueves, después de que los senadores republicanos se quedaran sin más opciones, era optar por la opción del skinny repeal, que han redactado a la hora de la comida y luego han forzado para que se haga una votación de noche. Es decir, han dejado a todo el mundo a la sombra,
todo el mundo, me refiero a todos los senadores demócratas, nadie sabía qué demonios iba a entrar en el Skinny Repeal y luego a las 10 de la noche lo han hecho público. Y cuando lo han hecho público todavía no ha habido un análisis de la CBO, que es la Congress Budget Office, que se encarga de analizar todas aquellas medidas que salgan del Congreso para ver cuáles van a ser sus consecuencias reales sobre la ciudadanía. Entonces, este Skinny Repeal sale a las 10 de la noche y luego unas horas más adelante la CBO, esta oficina que os digo, que además no es de ningún partido, es decir, que todos los análisis que hace los hace sin partidismos, ha dicho que 16 millones de personas perderían su seguro médico a lo largo de los próximos 10 años, pero 15 directamente ya el año que viene. No solo eso, sino que las premiums, que son el coste de los seguros médicos, subirían un 20% empezando el año que viene, y un 20% al año siguiente, y un 20% al otro. Es decir, que más y más millones de personas se quedarían sin seguro médico o tendrían que pagar una barbaridad por ello. Entonces tenemos ese panorama, ¿no? Que se publica a las 10 de la noche el Skinny Repeal, que la CBO publica su análisis unas horas más adelante diciendo esto del número de millones de personas que van a perder su seguro médico. Y ahora se pone en el suelo del Senado el Skinny Repeal para que lo voten los senadores. Tenemos a 48 senadores demócratas que van a votar que no, 100% seguro. Y luego tenemos a Collins de Maine y a Murkowski de Alaska, que como digo, son estados rurales, que van a votar que no. De hecho, Donald Trump ya rajó de Murkowski en Twitter y luego también, por lo visto, amenazaron a Murkowski desde el Departamento de Interior diciéndole que iban a putear a Alaska si no votaba que sí a la reforma sanitaria. Es decir, que contamos con 50 senadores que van a votar en contra y 50 senadores que van a votar a favor. ¿Quién hace el desempate? Mike Pence, el vicepresidente republicano de Donald Trump. Entonces Mike Pence se acerca al Senado para votar el desempate, pero ahora resulta que John McCain, el senador que os decía antes del cáncer cerebral, va a votar que no, por dos razones. Primero, por el lamentable proceso por el cual este Skinny Repeal ha salido adelante, que ya os digo, se ha redactado en la comida, se ha publicado a las 10, la CBO ha publicado los resultados a las 12, o sea, todo este secretismo absurdo que es lamentable, pues John McCain ha dicho que se opone. Eso significa que serían 51 votos en contra, y es lo que finalmente ha ocurrido. Ha habido 51 votos en contra y este Skinny Repeal se ha ido a tomar por culo. Y muy merecidamente, porque esto es una absoluta vergüenza. Un proceso que ya digo que no responde a ninguno de los procesos habituales del Senado. Así que ahí queda una derrota increíble para los republicanos, una victoria parcial para los demócratas, porque ya digo que esta reforma sanitaria puede volver, puede cobrar vida de nuevo. Esto es como un puñetero zombie. Así que vamos a mantenernos a la espera de ver qué es lo que pasa más adelante con esta reforma sanitaria, pero por ahora, ya digo, es una derrota, sobre todo para Mitch McConnell, que es un gilipollas, y lo siento, pero es la verdad. Así que nada, yo seguiré contando por aquí qué es lo que va pasando, pero la conclusión es esa: derrota para los republicanos, victoria para los demócratas, y John McCain se vuelve a Arizona, si es que se va a ir a descansar después de haber venido a Washington estos días a votar en el Senado, pero se va como un héroe. Así que ahí queda.